¿Por qué se van de tu canal? Porque les contestas mal a tus exfans. En los comentarios no los tratas bien. ¿A quién no trato bien? Te voy a decir, mira, hay una cosa que y si se van de mi canal, que se vayan, ¿eh? Ni vivo de esto, ni estoy yo para tener fans, ni estoy para quedar bien con nadie, como no sé, con los hechos, con la realidad, con la gente a la que le interesan los hechos y la realidad. Te voy a decir una cosa, en muchas ocasiones me han dicho, oye, fulano está diciendo en tal otro canal que él te comentó una cosa muy respetuosamente y tú lo baneaste. ¿Quién es ese tío? Voy a los comentarios, los guardo. Viejito infeliz, no se puede ser más idiota que tú porque... Y luego dicen algo, ¿no? Pero mira, cuando alguien hace el recurso a mi edad o al insulto, lo baneo automáticamente sin leerlo ya. Es como si me acusaran de ser español o de ser mexicano o de ser blanco o de ser nieto de indígena, ¿no? O de ser heterosexual, qué sé yo. Es decir, es un nivel de discriminación, de prejuicio imbécil que no tengo yo por qué tolerar. Pero entonces, yo le estuve argumentando y se enojó Mauricio. No me enojé porque me argumentaras, me enojé porque me insultaras, me enojé porque hicieras recurso a bobadas. Yo no estoy para eso. No tengo ninguna obligación. Los pocos clics que le puedas dar a los anuncios que salen en este canal, los haces rollito y los guardas por donde no les dé el aire, a lo ancho. Me da completamente igual. La gente que me sigue sabe por qué lo hace y son los que me interesan en el momento dado. Pero si yo no los trato bien, trato magníficamente bien a la gente que se comporta decentemente. Pero quien entra en los comentarios a echar bronca, te quiero recordar una cosa que ya he dicho en otras ocasiones. Mi querido MCTR1DM. Anonimazo. No llegué a esta edad como llegué poniendo la otra mejilla. ¿Ok? Eso puedes tenerlo por cierto. Si alguien llega a hacer payasadas en los comentarios, va a recibir respuesta. Si no le gusta, que vaya a llorar a su casa o a la llorería.